Bienvenidos a Conexionistas. Deberían de escuchar lo que se dice en este lugar cuando antes de que empecemos, porque pues seguimos con este tema, el análisis del plan B, el análisis que ya vamos en una tercera parte y precisamente estamos discutiendo ese tema, ¿no? ¿Cuántas más vamos a tener que hacer y sobre todo qué temas vamos a aplicar, ¿no? Y están con nosotros, ya los pueden ver, está Claudia Aguilar, está Alejandro Envila Fischer, ambos abogados, ambos catedráticos, ambos con presencia en los medios de comunicación. Y bueno, pues si no han visto nuestras dos últimas presentaciones del Plan B, véanlas porque sí están muy interesantes. La última tuvo muchos, vaya, la gente reaccionó muy bien y sobre todo, pues la forma en que se está explicando y cómo lo están explicando aquí los dos licenciados que, sea lo de cada quien, nos están dando una muy buena lección. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, agradecerles sus comentarios, eso nos ayuda y nos motiva a mejorar y cumplimos ¿Cierto? con lo que prometimos. Vamos a hacer tantos programas como sean necesarios para aclarar ambos lados de la moneda. Sí. Aquello que consideramos y que nuestros expertos consideran tanto Claudia como Alejandro, que son cosas que nos deberían de preocupar, que nos deberían de alarmar, porque esto va a cambiar, ¿no?, el perfil de la democracia en el país y aquellas cosas que se observen, ¿no?, que son necesarias para que este instituto mejore. Entonces, pues sin mayor preámbulo, comenzamos la vez pasada, Claudia, comenzaste tú, ahora vamos a pasarle la bola al licenciado Envila Fischer para que nos cuente cuál es el siguiente tema, Alejandro, al que queremos estar atentos o debemos estar atentos. A ver, nos habíamos puesto de acuerdo, Claudia y yo. Vamos a hablar básicamente, de lo que significa la destitución del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina, que llamó mucho la atención. Fue destituido, inmediatamente entró en vigor, se publicó la reforma. Fue destituido por un artículo transitorio de la reforma. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar de esto? Yo ahorita le voy a hacer la palabra a Claudia. Porque es el funcionario operativo más importante del instituto. Así de sencillo. Y otra cosa que discutíamos, a ver, la autonomía del Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, es una autonomía constitucional, es un organismo constitucional autónomo, como el Banco de México, como algunos otros, como el INAI. Y esto lo que significa es que en la ley, el legislador mexicano lo diseñó de forma tal que para que nadie se meta en su funcionamiento, la Constitución garantiza que puede administrarse, manejarse, tener su presupuesto, gobernarse, organizarse libremente, que en sus áreas de trabajo no tiene por qué meterse nadie. Entonces, la reforma no solo viola preceptos constitucionales específicos, como ya Claudia lo había estado señalando en las dos anteriores entregas, viola la autonomía constitucional del INE. Dicho esto, le cedo la palabra a Claudia para que empiece a hablar del señor Edmundo Jacobo Molina, que por cierto es una figura controvertida. Yo leí algunas opiniones en redes sociales que decían, qué bueno que lo quitaron, era un tirano, era no sé qué, no sé cuánto. A ver, yo no sé si era bueno o malo. Lo que me queda claro es que generaron un artículo transitorio para despedir a una persona, por escandaloso que suene eso, y habría que preguntarse si eso es legal, y despidieron a la persona más importante de toda la estructura operativa del Instituto Nacional Electoral. Esto quiere decir algo de lo que viene en términos de elecciones de organización electoral. Claudia, adelante, por favor. Gracias, Alejandro. Bueno, pues gracias por esta tercera entrega que tenemos que ver, muy interesante con el plan B. Voy a seguir con esto que dices porque además se vincula exactamente con lo que hemos platicado en las otras dos ocasiones, ¿no? Específicamente este tema de cómo cerrábamos la última ocasión, incluso con tu participación, de la división en la parte técnica, operativa del organismo constitucional autónomo, que es el Instituto Nacional Electoral, y pues esta figura específica y el papel que desempeña, que es sin duda, pues, no sé, el funcionario más importante en términos, digamos, jerárquicos de esta parte, ¿no? Entonces, la persona, pues sí, el titular o quien participa en este cargo, que es la Secretaría Ejecutiva,
pues es Edmundo Jacobo Molina, como bien dices, quien ya dejó de serlo porque el día de ayer, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación, este paquete de reformas que integra el Plan B, pues el artículo 17º transitorio dice que de manera inmediata se ordena la destitución de esta persona, ¿no? Esto, como bien decía Alejandro hace unos instantes, vulnera la autonomía del INE, pero también viola la Constitución de manera directa, porque en nuestra Constitución hay una prohibición expresa de que existan leyes privativas o normas privativas, ¿no? Es decir, que las normas tengan nombre y apellido. Entonces, alguien puede decir, bueno, es que el 17º transitorio nada más dice que se destituya a la persona, pero pues es una única persona la que tiene este cargo. Y entonces una norma que además se aplica una única vez. Entonces, digamos, sin que sea muy aburrido por ser jurídico, pues las leyes tienen que ser generales porque se refieren a todos, tienen que ser abstractas, no se refieren a un caso concreto, ¿no? Son impersonales, así tienen que ser todas las leyes. Y esto, pues sin duda, en ese sentido, pues sí es evidentemente constitucional. Pero ¿por qué nos afecta? No nada más por el tema que no está bien que existan leyes privativas, sino por el tema precisamente que es una violación a la autonomía del órgano constitucional autónomo en el INE. ¿Por qué? El nombramiento del secretario ejecutivo viene previsto tanto en la Constitución como en la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y es una atribución que le corresponde directamente al Consejo General del INE, por acuerdo de 2/3 partes, ¿no? Entonces, es una decisión que le corresponde a él, no solamente el nombramiento, sino también la remoción o la destitución. Entonces, ¿qué está haciendo el legislativo? De un plumazo interviene y en un artículo transitorio dice, ¿sabes qué? Yo me arrogo de esta facultad que tú tienes, Consejo General del INE, porque además implica que se pongan de acuerdo, ¿no? O sea, porque si tiene que aprobar con las 2/3 partes, aunque sea una propuesta del consejero presidente, en este caso de Lorenzo Córdoba, se tuvo que aprobar por el Consejo General con esta mayoría de 2/3 partes, ¿no? Y la ley también lo prevé que este consenso que se logra al interior del órgano superior de dirección, pues sea justamente para designar, como decía Alejandro, al titular del órgano ejecutivo más importante del instituto, ¿no? Entonces, eso pues sí me parece grave y por eso se está hablando. Entonces, digamos, podemos hablar de la persona, pero ¿cuál es la función que desempeña y que ha venido desempeñando y por qué se afecta de un plumazo la autonomía del INE y además, pues obviamente los derechos humanos de esta persona en específico, porque pues es una ley privativa? No sé, Alejandro, si tienes o quieres decir algo más aquí al A respecto. ver, es básicamente subrayar eso, ¿no? A ver, ley privativa significa que no se hacen leyes especiales. No hay leyes para sancionar a una persona llamada Edgar Rodríguez Martínez para que el señor Rodríguez González no levante las cejas, ¿no? A ver, es familiar, Las no te leyes preocupes. son, y Claudia lo dijo, abstractas. Aquí se hizo una ley para sancionar. No le pusieron Edmundo Jacobo Molina porque ya hubiera sido el extremo del cinismo, ¿no? Pero al secretario ejecutivo se le destituye. A mí me preocupa, aparte de la violación de los derechos humanos, no conozco a Edmundo Jacobo Molina, les decía, entiendo que es un funcionario controvertido, pero para gobernar eso, pues a lo mejor le funcionaba ser tirano, no lo sé, ¿no? Pero a ver, me preocupa que otra vez da al traste, le pega seriamente a la parte operativa de la organización electoral, no a la parte directiva. Ya decíamos, a ver, hay una parte directiva que es el Consejo General y una parte operativa que es la Junta General Ejecutiva y todo lo que viene abajo, ¿sí? Bueno, este señor era el encargado de ejecutar las decisiones que se tomaban en el Consejo General del INE y ahora y aterrizarlas a la organización electoral, a las calles, a donde Armando, Edgar, Claudia y cualquier persona va y emite su voto o va y gestiona su credencial de elector. El secretario ejecutivo, el secretario era la persona encargada de que todo eso funcionara. No quiere decir que porque se vaya él deje de funcionar, pero, a ver, descabezaron al órgano ejecutivo, eso por supuesto que va a tener problemas. La organización electoral es bastante más compleja de lo que solemos imaginarnos. No es simplemente instalar unas casillas y convocar a la gente a que vote. Hay detrás de eso miles o cientos de miles de horas, hombre, de trabajo. Hay capacitación electoral, hay conteos rápidos,
hay encuestas, hay selección de personal, hay insaculación de ciudadanos para que sean funcionarios. Todo esto le correspondía a la Secretaría Ejecutiva. Bueno, ahora tenemos una Secretaría Ejecutiva disminuida, diluida, porque varias de sus atribuciones pasan no por organización interna del INE, que eso ya es otra violación a la autonomía del instituto, sino por orden del legislativo, pasan a esta supercomisión de administración, esta comisión de administración que se creó, que politiza, ya lo habíamos comentado en una entrega anterior, politiza al órgano directivo, que es el Consejo General. O sea, aparte del consejero presidente, va a haber un presidente de la comisión de administración. Claudia lo decía, esa presidencia va a rotar una vez por año, como si fuera tan fácil administrar y aprender. Eso, les aseguro, es una fórmula perfecta para el desorden y el desastre. Y eso, pues, afecta indudablemente el proceso electoral, la organización de las elecciones. Hay otros elementos que también violan la autonomía. Me voy a referir, si me permiten, a uno en específico. El padrón electoral es uno de los activos más importantes de la organización electoral. Bueno, solo el INE lo puede manejar, solo el INE lo puede administrar, solo el INE lo puede renovar, solo el INE le puede dar mantenimiento a esa gran base de datos. Bueno, pues con la reforma ya no. Ahora, el padrón de mexicanos en el extranjero lo va a organizar, adivinen quién, la Secretaría de Relaciones Exteriores. A ver, por años, los mexicanos, sobre todo los mexicanos de nuestra generación, Claudia es mucho más joven, peleamos porque Gobernación, le decíamos, la Secretaría de Gobernación, dejara la lista de electores, el Registro Nacional de Electores, lo entregara y lo acabó entregando al INE. ¿Sí? Bueno, pues ahora abrieron una puerta trasera para que otro órgano del Poder Ejecutivo, no la Secretaría de Gobernación, aunque también va a participar, la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada hoy por un precandidato corcholata, le meta mano al padrón de electores en el extranjero. ¿Eso qué significa? Pues lo pueden, no digo que lo vayan a hacer, pero pues seamos ingenuos y digamos, lo pueden manipular a como les guste. ¿Cuántos millones de mexicanos hay en los Estados Unidos? Hay cifras escandalosas que dicen 20 millones. Las más optimistas dicen que solo son 10 millones. La verdad es que si tú ves los estudios, solo participa y ha participado, y no solo en México, en todos los países que tienen esta figura de voto desde el extranjero, el 1% del universo de las personas que están en el extranjero. No nos vayamos a llevar la sorpresa de que ahora participó el 12%, o el 8%, o el 7% de un padrón manipulado desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto, perdón, me parece gravísimo. Insisto, el padrón es parte de los activos del instituto que solo el instituto debía manejar según el texto de la Constitución. Meterse con el padrón, quitarle el control del padrón, absoluto del padrón, es una violación a la autonomía constitucional del INE. Sí, Claudia. Ya, a ver, espera un segundo. Déjeme pararme ahí porque hay... A ver, una cosa es el evento en sí y otra cosa es el escenario que sigue al evento, y ahí eso me parece una especulación. Sí. O sea, No, sin duda lo es, sin duda. Sí. Y me hago cargo de mi especulación. Pero justo anticipándome a ti, Edgar, lo que déjame terminar, permíteme un segundo, porque si no yo me anticipo a ti y nos anticipamos a todos. Lo que quiero decir aquí es, yendo en el orden, o sea, siguiendo el orden de la conversación, ¿no? O sea, porque como sociedad hay algo que nos debe de preocupar y son señales que nos deben de preocupar antes de que pueda pasar cualquier escenario, ¿no? ¿Y por qué nos debe de preocupar? Entonces, lo que estoy escuchando entre ustedes veo dos conversaciones que me parecen bien interesantes. Primero,
que hay la disposición y parece ser que está, y por favor, si no están de acuerdo, lo señalan, que parece ser que está a la disposición de la autoridad para no respetar la ley, no respetar esta autonomía de lo que ustedes están hablando, y entonces tomar una decisión política para descabezar a un organismo, a un instituto. Ya sabemos institucionalmente lo que genera cuando tú quitas una cabeza. No, aquí no es un escenario especulativo, genera desorden, genera conflicto, genera atraso en la toma de decisiones. Ahí no hay especulación. O sea, a mí me parece que en el momento que tú descabezas algo, ¿no? Y que entonces hay en todos los casos una curva de aprendizaje. Entonces, en cualquier institución pública o privada, eso está pasando y ustedes ya fueron muy claros. Esto nos debe de preocupar porque en esa curva de aprendizaje, más lo que se comentó la vez pasada, existe esta posibilidad desde que, ¿no?, se politice y entonces la institución pierde la gobernabilidad que debería de tener para que esto funcione La bien, ¿no? operatividad. Y la operatividad, exactamente. Una gobernabilidad que se traduce en una operatividad. Entonces, me parece que aquí hay una señal que yo la pongo ahí en términos de esto parece ser que es una tendencia. Hagamos, ¿no? Tomemos alguna decisión y ya sabemos que se van a generar las condiciones legales, contrademandas, observaciones, pero mientras tanto, la decisión política está tomada para generar esto. Y ayer, Claudia, tú decías algo muy interesante, un escenario de zozobra que le echa fuego, ¿no?, a la credibilidad de la institución. Y entonces parece ser que esta decisión o este apartado que ustedes están comentando vuelve a insistir sobre ello y por eso nos deberíamos de preocupar. Porque es decir, es otro elemento más que agrega y que abona estas condiciones porque no agrega ninguna condición ni de transparencia, ni de garantía de procedimientos, ni garantía de ejecución, de garantía de nada. Y sí construye lo contrario. Es ahí donde yo quisiera centrarme, porque lo otro, si finalmente el proceso, no, creo yo que nos podemos adelantar a algo que también son escenarios perfectamente viables, ¿no? Pero en este caso, en lo concreto, yo diría aquí, y es lo que estoy entendiendo, ¿por qué nos debe preocupar? ¿Por qué me debe preocupar? Me debe preocupar porque por dos razones y con esto resumo. Esta decisión vuelve a generar estas condiciones, ¿no? Para que no haya toma de decisiones eficiente, ya lo dije. Y la otra cosa es, construye otra vez, abona un precedente en donde un poder abusa, toma una decisión política y mientras se resuelve jurídicamente, el escenario político de opinión está creado a un solo favor. Equilibra la balanza a un solo bando. Eso es lo que estoy viendo. Sí, yo voy a agregar una cosa a lo que estás viendo. O sea, Dos minutos, por favor, de Claudia. un órgano constitucional autónomo es parte del diseño democrático. O sea, no podemos perder de vista eso, que me parece que es muy importante para la conversación. Es decir, o sea, la autonomía de los organismos constitucionales autónomos es parte de este diseño democrático. Nos tomó mucho tiempo llegar ahí, entonces nos alejamos de esta división tradicional de poderes. Y lo quiero aterrizar en la pregunta que normalmente haces. A la gente, ¿por qué le debe preocupar esto? No es que se preocupe porque Edmundo Jacobo y además una ley privativa que él además ya hizo valer los recursos con los que tiene a su disposición y ya se fue al amparo y ya presentó un recurso ante el Tribunal Electoral el día de hoy. Eso está bien, él tiene su derecho. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Porque era la pregunta que hacías también ayer. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, esto afecta de manera relevante el diseño, la funcionalidad, la capacidad orgánica, la instalación de casillas y el llenado de actas. Precisamente porque se atenta con esta división de funciones dentro de un órgano autónomo. ¿Y por qué nos debe preocupar a ti, a mí y a cualquier ciudadano en este país? Porque eso afecta de manera directa o puede traer aparejado directamente una causal de nulidad de elecciones. Que ese es el punto, ese es el mecanismo y eso es justamente lo que queremos evitar, porque ese es el objetivo, tener condiciones democráticas, elecciones que pues rindan resultados y que el árbitro, bueno, pues pueda también ejercer sus facultades, pues obviamente en el marco de la transmisión del poder en el mundo ideal, pues sin que haya un conflicto postelectoral que nos deje pues peor de lo que estamos. Y por eso, insisto, desde ayer manifestaba, desde antier, mi preocupación nada más por cómo está sembrada este germen de duda de cara al 24, sea cual sea el resultado. Muy bien. Alejandro, 2 minutos rápidamente. En resumen, esto atenta al equilibrio de poderes. Así es. Atenta al equilibrio de poderes y atenta a una cosa más, atenta a la credibilidad del resultado electoral. De acuerdo. Atenta a la confianza que los ciudadanos tenemos en que
de verdad ganó quien el INE dice que ganó. Con estas cosas que estamos viendo, insisto, no solo afecta la seguridad jurídica del proceso electoral, afecta algo muy, muy delicado y que nos costó mucho tiempo y trabajo construir. Confianza ciudadana en el resultado de las elecciones. Hoy, con esta reforma, lo único que es seguro que no va a ocurrir es que haya confianza en el resultado. Lo único seguro es que todos esos ciudadanos que salieron a marchar de clase media contra la reforma, no van a confiar en el resultado de las elecciones si el resultado no les satisface a ellos. Y van a decir, con elementos suficientes para desconfiar, que hubo fraude, que fueron elecciones manipuladas. Lo mismo va a ocurrir si el resultado no le favorece al candidato del partido en el poder. O sea, matamos con esta reforma la credibilidad y confianza que durante 30 años construimos en las elecciones. Y parece Muy ser, bien. de acuerdo a lo que tú dijiste la vez pasada, Alejandro, que hay elementos suficientes para considerar que hay un paralelismo entre lo que está viviendo Estados Unidos con la creación de esta falsa narrativa y lo que está pasando en México. Es decir, este fenómeno trumpista, ¿no? Se está tropicalizando, se está instalando a la mexicana, porque ambos escenarios tienen un denominador común, ¿no? Cuestionar la credibilidad de un proceso, y entonces esa va a depender del ganador, y si el ganador arrasa, de lo que se trata aquí entonces sería eliminar la voz del perdedor. Yo diría que además, Edgar, esto es algo que también está pasando a nivel mundial, más allá de Estados Unidos, esta parte de la descalificación de los órganos electorales en el mundo. O sea, está igual Perú, pero Dinamarca, pero incluso el Reino Unido, ¿no? Obviamente Claro. Brasil y Estados Unidos de manera destacada, y básicamente pasan por descalificar el órgano, acosar a nivel personal incluso a funcionarios, o sea, a los titulares o gente importante, una especie de astringencia presupuestal o negativa de recursos, reducción importante de recursos, y eso pues captura a los órganos electorales, ¿no? Entonces, en resumen, eso es lo que trae aparejado, ¿no? Okay. Magnífico. Pues muchas gracias a los dos, a los tres, porque ahora sí estuvo movidito esto y sobre todo se expusieron cosas muy interesantes. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Alejandro, Edgar. Pues bueno, platicábamos antes de abrir el programa que tanto Claudia como Alejandro están comprometidos por, ¿no? También entender aquella otra parte de la propuesta de reformas que pudieran funcionar, ¿no? Claro. Encontrar, si es que los hay, ¿no? Esos claros dentro de los oscuros que se están advirtiendo para también exponérselos. Yo quiero aprovechar este espacio para agradecerle a los tres, porque tanto Alejandro como Claudia, ¿no? Están metidos y están comprometidos, y como ya vieron, traen elementos en la mesa con elementos sólidos, y también a nuestro productor estrella, porque hacer este esfuerzo de Gracias. sacar los programas para ustedes, para que en una semana tengamos 3 espacios, no conozco todavía ningún espacio como este que lo esté haciendo. Y Magnífico. todo esto está en los hombros de don Armando Reigadas, así es que hay que decirlo, porque lo estamos haciendo para ustedes, para poder tratar de explicar, ¿no? Como ya lo vieron, lo que desde nuestra posición estamos entendiendo, ¿no? Nuestras filias y nuestras fobias están expuestas, no presumimos neutralidad, sino presumimos que queremos poner elementos que nos hagan pensar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y yo quisiera agradecerles a los dos, les voy a pedir que me den sus Twitter, pero antes una pregunta que nos llegó de una persona ¿cómo se llama? En YouTube, Jake Jacob, de 3773, nos pregunta, ¿dónde puedo estudiar el Plan B completo? No lo he encontrado en ningún lado. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación ayer, 2 de marzo, en la madrugada, pero está publicado. Ok. Si se mete a la página en internet y ahí lo descarga en PDF, y esa es la versión pues, que tenemos que estudiar todas y todos. Perfecto. ¿Tu Twitter, Claudia? Es @C_Aguilar_Barroso. Alejandro. @ Vila Fisher. Don Armando, tu Perfecto. Twitter. Con todo gusto. Reigadas con Y, ahí me encuentran a mí.
Y a mí me queda nada más decirles que nosotros somos Conexionistas MX en Facebook y en Twitter. En YouTube somos Conexionistas México. Nos pueden encontrar también en Spotify. Ahí están todos los capítulos de Conexionistas y pueden encontrar las 2 versiones anteriores de esta discusión sobre el Plan B. No lo olviden, están muy interesantes también. La música es de Alejandro Sabo, ahorita la encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso. A ella la encuentran en Facebook y en Twitter. No lo olviden, nosotros somos Conexionistas.